Nació en Padrón hace 51 años, divorciado, con 7 hijos, 5 de su exmujer y 2 de su actual pareja. Es licenciado en Derecho y ha ejercido durante años como abogado y también como promotor inmobiliario. Concejal del Concello de Santiago entre los años 83 y 91, diputado autonómico entre el 85 y el 97, ha sido también diputado en el Congreso, en Madrid, y miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Fue candidato a la alcaldía de Santiago en el 87 con Alianza Popular y en 2007 y en este 2011 con el Partido Popular, que preside en Compostela desde 2008. El pasado día 22 logró una mayoría absoluta que el próximo 11 de junio o el 2 de julio le convertirán en alcalde de la capital gallega. Don Gerardo Conderroa, muy buenas noches. Y ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas enhorabuena gracias. Antes de nada por sus resultados del día 22, lo mismo que le dijimos ayer a su compañero de A Coruña, a don Carlos Negreira. Muchas gracias, de verdad, gracias. ¿Qué razón tenía, en este caso, el refranero español cuando dice que a la tercera va la vencida, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí. En mi caso, desde luego, sí es cierto, ¿no? Lo que sucede es que bueno, la verdad es que entre la primera y la segunda vez ha pasado la friolera de 20 años, ¿no? Yo me presenté por primera vez en el año 1987, siendo un chaval, y la segunda vez fue en el 2007, con lo cual hay 20 años de diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero sí es cierto, es la tercera vez, evidentemente, ¿no? La tercera, seamos sinceros, la cuarta oportunidad era difícil que la hubiera. Absolutamente imposible, vamos, es decir, de todo punto, no. Yo creo que hubiera sido la definitiva, sin duda alguna, vamos. Las encuestas estaban, don Gerardo, muy apretadas, sin duda José Sánchez Bugallo no se esperaba perder. Bueno, yo creo que no se lo esperaba, no se lo esperaba ni en el Bloque Nacionalista Galego. Bueno, yo creo que de todas maneras es una eventualidad que de vez en cuando se da en democracia, ¿no? Es decir, cuando se consulta a los ciudadanos y se presenta uno, en fin, frente al cuerpo electoral, pues tiene que ser consciente de que evidentemente está ante, bueno, pues la posibilidad de perder. Lo que pasa es que el señor Bugallo, pues la verdad, presumía, y todavía sigue presumiendo, curiosamente, ¿no?, de ganador en elecciones, ¿no? Bueno, yo la verdad es que las dos veces que el Partido Popular se ha enfrentado a él, y encabezando yo la candidatura, pues la verdad es que las dos veces perdió, ¿no? Es sorprendente, ¿no?, en ese sentido que a algunos le cueste asimilar que en definitiva quien tiene o no, quien da la razón o la quita son los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues yo comprendo que cuando uno lleva 28 años de gobierno, pues a veces es difícil asumir la realidad, pero en este caso la realidad ha sido la que es, que nos ha dado a nosotros la mayoría absoluta, y hombre, yo de ser él no soy quien para darle consejos, evidentemente, pero procuraría ir mentalizándome un poquito más de lo que parece que está en estos momentos, ¿no? 13 años como alcalde, 25 más en el ayuntamiento como concejal en distintos puestos, llevando distintos departamentos, y usted solamente había perdido las elecciones ante Gerardo Estévez y además en una época bien distinta para el Partido Socialista. Sí, aquella había sido una época muy complicada, porque además no solo eso, nosotros habíamos conseguido en aquel entonces, y yo siempre es un resultado que le he dado muchas vueltas. Yo tenía creo que 26 años aproximadamente, y realmente conseguimos algo muy difícil, que era, si bien es cierto que Gerardo Estévez había sacado los 13 de mayoría absoluta, nosotros sacamos 10 concejales y el CDS entonces había sacado 2, pero es que nuestros 10 concejales habían sido con 5 candidaturas en lo que podíamos llamar el espacio de centro-derecha, lo cual yo creo que era muy importante, ¿no? Cada una de ellas nos había arañado una serie de votos, entre ellas una, bueno, pues encabezada por el que era alcalde, que era Ernesto Vieites, ¿no? Por lo tanto, había sido un resultado que, aun perdiendo, como digo, había sido un resultado que a mí siempre me llamó poderosamente la atención por lo bueno que había sido en aquel entonces, ¿no? Después tuvo usted una etapa en la que dejó la política y prácticamente su partido le llamó para volver a ser candidato en Santiago, ¿no? Bueno, yo efectivamente dejé la política municipal en el año 90, creo recordar, probablemente a lo mejor alguna fecha me baile, ¿no? Y no he vuelto a la política municipal hasta el año, pues eso, 2007, ¿no? Lo cual también es mucho tiempo, ¿no?
Pero bueno, me dediqué a otras muchas cosas, ¿no? Ejercí como abogado con unos compañeros, la verdad es que bueno, pues he iniciado otra serie de actividades y gracias a Dios, pues bueno, pues en la vida pues he podido defenderme, ¿no? En algún momento he compatibilizado el ejercicio profesional de la abogacía, que fue fundamentalmente a lo que me dediqué, ¿no? Durante 20 años, pues con una temporada en el Parlamento de Galicia, sin tener dedicación exclusiva, pero bueno, estaba en Santiago y era, digamos, pues una manera de participar en política, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues afortunadamente he tenido en mi vida esa oportunidad de poder tener los dos aspectos, esa vida privada profesional y la vida pública, ¿no? Lo cual, Creo que es peor en cualquier caso, enfrentarse a un fiscal, a un juez, en una sala de un juzgado, de un tribunal, o a un político, por ejemplo, en el salón de sesiones de Rajoy, en Santiago. Yo creo que, bueno, son dos cosas obviamente muy distintas, ¿no? Pero vamos a ver, el papel del creo, fiscal se parece en ocasiones al de la oposición, ¿no? Sí, sí, en ocasiones sí. Lo que pasa es que son dos ámbitos muy distintos, ¿no? Dos ámbitos que, bueno, tienen en común, por ejemplo, que el uso de la palabra es el arma del que uno dispone fundamentalmente, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil en ocasiones determinados asuntos de la vida profesional. A mí me ha inquietado más que en ocasiones que cualquier asunto de naturaleza política, que genera siempre una preocupación. Pero bueno, en cierto modo, pues uno tiene como más apoyo, ¿no? Pero allí hay un momento de la verdad en el que uno entra en sala y o se tiene muy bien estudiadas las cosas y muy bien preparadas, o de lo contrario, pues bueno, aquel es un momento, suele ser un momento decisivo, ¿no? Volvamos a la actualidad, a lo de hoy mismo, que es que el Partido Socialista de Galicia y el BNG, aunque parece que el Partido Socialista pretende disimular un poco, ha impugnado el resultado de las elecciones en Santiago después de que los nacionalistas pidiesen un nuevo recuento de los votos, que a la postre les dio a ustedes más diferencia todavía sobre el bloque de la que tenían. ¿Cómo es posible que el alcalde se esté despidiendo estos días del presidente de la Xunta, del arzobispo de Santiago, de la presidenta del Parlamento de Galicia ayer martes, y a la vez su partido esté impugnando los resultados? Bueno, la verdad es que forma parte de un estilo de hacer política que afortunadamente los ciudadanos de Santiago ya han pasado página. Bueno, sigue siendo ese doble juego absurdo de contemplar la política como algo, con una visión muy corta, ¿no? Muy de mirilla, la política como el hacer trampas, ¿no? Constantemente. Pues este doble juego, ¿no? Es decir, pues uno le pide una entrevista o una audiencia al presidente de la Xunta o al arzobispo de Santiago o a la presidenta del Parlamento para despedirse, pero al mismo tiempo está recurriendo perdón, ante la Junta Electoral Central los resultados electorales por si puede seguir siendo alcalde, ¿no? Bueno, son cosas que son propias del señor Bugallo. O decir hace 4 días que les daba de plazo a los del llamado movimiento del 15M para desalojar la Plaza del Obradoiro hasta el pasado domingo. Llegó el domingo y les dio de plazo hasta el martes y hoy dice que ya no los va a desalojar. Ahora ¿no? dice que el delegado del Gobierno, que por cierto es su compañero de partido Miguel Cortizo, no le permite desalojarlos. Bueno, yo creo que seguir al señor Bugallo es imposible desde el punto de vista de la racionalidad, ¿no? Yo creo que vamos a ver, yo creo que para mentir hay que tener muy buena memoria, decía alguien, no recuerdo ahora quién, ¿no? Y el señor Bugallo, que la tiene, pero no hasta el extremo de recordar todas y cada una de las mentiras que ha dicho a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, bueno, pues unas veces dice que la culpa es de uno, luego es de otro, él nunca aparece como responsable de nada, da la impresión de que el alcalde de Santiago no tiene ninguna responsabilidad nunca en ningún tema. En definitiva, yo creo que todo esto que estamos viviendo es la etapa final, bueno, pues de una descomposición de un gobierno en la que ya digo, bueno, pues los palos de ciego son constantes, ¿no? Ahora resulta que habla con el delegado del gobierno y el delegado del gobierno le dice que no tiene competencias. Bueno, pues seguirá mintiendo, es decir, y mañana la culpa pues será pues del ujier del ayuntamiento, cuando no, pues de algún canónigo de la Catedral de Santiago, ¿no? En fin, todos menos él. ¿Qué cambiará en la forma de hacer y sobre todo en el estilo en Rajoy con Gerardo Conde-Roa? Yo creo que hay dos o tres cosas que son fundamentales. Nosotros creemos que un gobierno tiene que ser austero y más en esta época de crisis, ¿no? Aquí había un verdadero derroche de dinero
en épocas en las cuales, bueno, pues efectivamente fluía con cierta holgura, ¿no? Yo creo que hay que hacer un ajuste importante, procuraremos que no afecte a servicios sociales, a servicios esenciales para la población, pero desde luego, vamos, todo lo que venía siendo asesores, gastos en alquileres, bueno, no tener un plan de ahorro energético, etcétera, todo eso hay que recortar un montón de gastos y ahí sí que nos vamos a diferenciar esencialmente, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que en el acercamiento a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que los ciudadanos están muy cansados y eso es muy propio también de un gobierno que lleva pues 13, 14 años y el señor Bugallo pues no sé cuántos como concejal. Yo creo que es muy propio el alejamiento del ciudadano, el sentir cierta molestia ya frente a los problemas, ¿no? Ya está aquí este pesado otra vez hablándome de no sé qué problema. Yo creo que esa cercanía la vamos a mantener y es un compromiso nuestro, ¿no? Es decir, el estar muy pegados a los problemas y a los ciudadanos, ¿no? Usted ya ha anunciado algunas líneas de por dónde va a ir su mandato, por ejemplo, que Santiago no va a crecer más en altura. Yo creo que esto es una obviedad, es decir, vamos a ver, Santiago en estos momentos tiene más de 6.000 viviendas vacías, ¿no? Al menos según los datos que el propio gobierno municipal facilita, ¿no? Por tanto, seguir pensando que Santiago lo que necesita es hacer bajo y 6 plantas o bajo y 7 plantas, pues me parece absurdo, ¿no? Volver a repetir el esquema del ensanche, como se ha repetido en el Pajonal, por ejemplo, entre la calle de la Estrada y lo que es la avenida del Pajonal, a mí me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ir a otro tipo de urbanismo, más suave, de crecimientos, bueno, más moderados, bajo y 2 plantas como máximo. ¿Acabará usted en todo caso con la política de suelo caro y de viviendas para millonarios que ha expulsado literalmente a miles de jóvenes de Santiago o no? Pues evidentemente es uno de los objetivos. Desde luego lo que no tiene sentido es que, bueno, pues ahora estemos echándole la culpa de los problemas de tráfico a los que vienen de Ames o que vienen de Teo o que vienen de Oroso, cuando muchos de ellos son santiagueses que fueron expulsados de la ciudad en los años 80 y 90 por la enorme carestía de la vivienda que había aquí. ¿Qué sucede? Que para que ahora vuelvan aquí tienen que vender allí, y claro, no es el momento de vender, ¿no? De todas maneras, procuraremos hacer la ciudad lo suficientemente atractiva. Haremos en ese sentido un urbanismo distinto, ¿no? Nada que ver con esos crecimientos y esos aprovechamientos en altura que, bueno, pueden ser defendibles a lo mejor en algún momento, en algunas zonas de la ciudad, pero que como criterio general yo creo que está agotado en Santiago, efectivamente. También ha dicho usted que pretende que Santiago, que Compostela vuelva a ser realmente la capital de Galicia. ¿Cómo? Bueno, yo creo que hay 2 cuestiones. La primera de ellas es que Santiago es una ciudad que tiene que unir y no disgregar o no separar, ¿no? Es decir, yo creo que hacer de la alcaldía de Santiago una trinchera desde la que disparar, vamos a decirlo así, contra otras administraciones, bien sea la Xunta de Galicia o la Administración Central del Estado, yo creo que es un error. Estar peleado con los alcaldes de otras capitales gallegas o de otros municipios gallegos constituye un error. Esto lo hemos visto en estos últimos tiempos. Y ese no es el papel de Santiago. Es decir, huirá de los localismos. Evidentemente, yo creo que el localismo es una degradación de la defensa de lo local. Yo creo que para eso estamos los alcaldes o los que podamos ser elegidos alcaldes. Una cosa más antes de terminar, don Gerardo. Antes de que usted haya tomado posesión como alcalde, ya le acusan de haber cerrado una sala de conciertos. Imagino que está usted preparado para la avalancha de protestas en la calle, de numeritos que los que han perdido en este 22 de mayo le van a montar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ya hay algunos que efectivamente se han puesto la venda antes de la herida y bueno, cierran acusándome de haberle... es que todavía no he sido elegido alcalde, que es una elección que tiene que realizar el Pleno, y bueno, ya me acusan de haber cerrado una sala cultural. Bueno, en eso empata usted, por cierto, con el presidente Núñez Feijóo, que le pasó lo mismo antes de tomar posesión como presidente de la Xunta en San Caetano. Sí, pero bueno, nosotros, quiero decir que estamos acostumbrados a eso, sabemos lo que viene encima, pero bueno, estamos muy mentalizados y muy preparados, tampoco hemos empezado ayer, ¿no? Es decir, conocemos el paño, valga la expresión, y sabemos de dónde nos van a caer perfectamente y bueno, pues también estamos preparados. Pero lo más importante de todo es que los ciudadanos de Santiago estén tranquilos, que hay un buen programa, que hay un buen gobierno, lo habrá, y que trataremos de entregar lo mejor de nosotros mismos
para hacer un buen gobierno en Santiago en los próximos años. Pues don Gerardo Conde Roa, gracias por haber estado con nosotros, suerte en su tarea, lo mismo que le vamos a decir a todos los nuevos y no tan nuevos alcaldes que pasen por aquí estos días y estas semanas. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y ustedes ya saben que de lunes a jueves tienen una cita a las 9:15 de la noche aquí en Popular Televisión con personajes como Gerardo Conde Roa que nos cuentan cosas de la actualidad de Galicia.